Vamos a continuar, hermanas. Rápidamente. Aprendimos, nuestro papel es ser embajadoras, aprendimos que nuestros hijos son pecadores, que necesitan del evangelio, y entonces dijimos, ¿cuál es nuestro propósito como madres? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo hacerlo? Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, nuestro trabajo como embajadoras de Dios, también podemos llamarlo como maternidad o crianza, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que somos embajadoras. Y yo me inventé, espero que esté bonito y que se pueda entender bien, una definición, ¿sale? De crianza. ¿Qué es esto? ¿Qué es crianza? ¿Cómo podemos definirlo así a grandes rasgos o en un parrafito? Entonces yo puse, es una responsabilidad dada por Dios a los padres, ahorita lo repito, es una responsabilidad dada por Dios a los padres, por la cual somos llamados a ser embajadores suyos, instruyendo el alma de nuestros hijos al crear una conciencia de Dios y promover una sumisión a Él. Voy a decirlo otra vez, sí. Es una responsabilidad dada por Dios a los padres, por la cual somos llamados a ser embajadores suyos, instruyendo el alma de nuestros hijos al crear una conciencia de Dios y promover una sumisión a Él. Entonces, nos la dio Dios, es una responsabilidad, nos la dio Dios, viene de parte de Dios, en la que somos llamados, lo que aprendimos, a ser sus embajadores, y nuestro trabajo, nuestra materia de trabajo, por así decirlo, es el alma de nuestros hijos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo dividí en dos partes. Primero es crear una conciencia de Dios en nuestros hijos y después promover una sumisión de nuestros hijos a Él. Y es lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces, gracias a esta definición entendemos que no se trata de lo que nosotras queremos para nuestros hijos. Ya lo hemos estado aprendiendo. O incluso de lo que queremos recibir nosotras de nuestros hijos, ¿no? Porque hay extremos, hay muchos extremos, pero he conocido personas que de repente también dicen, pues estoy criando a mi hijo para que sea el mejor, lo que sea, que tenga mucho dinero y luego me mantenga cuando yo sea grande. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy yo esperando de mis hijos también? Entonces, no se trata de eso, ¿sale? Se trata de lo que Dios en su decreto eterno y por su gracia ha planeado hacer en nuestros hijos a través de nosotros. Entonces, como les decía, tenemos dos tareas principales como mamás. Crear conciencia de Dios en nuestros hijos, y esto va a ser el evangelio. Ahorita lo voy a explicar más. Pero esa es una, y la otra, que se sometan a Él. Y en este sometimiento está el amarlo, el adorarlo, obedecerlo e incluso que ellos tengan un carácter piadoso. Pero bueno, ¿cómo cumplimos entonces estos deberes, ¿no? De crear conciencia y de guiarlos a que se sometan a Él. Vamos a Deuteronomio 6, creo que alguien también tenía ese papelito. Deuteronomio 6, ¿sí? ¿Puede leerlo, por favor, hermano? Deuteronomio 6 dice así, versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una vez. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás a los postes de tu casa y en tus puertas. Muchas gracias. Ay. Bueno, ya, perdón. Muchas gracias, hermano. Para las que estuvieron en las conferencias, escuchamos que la labor principal de la crianza o del guiar a los hijos a Dios es del papá. Pero, pues el papá sale de la casa a buscar provisión va a trabajar para buscar la provisión de la familia. Mientras el papá no está, el papá deja a la mamá responsable. Es como
o sea, precisamente por eso somos ayudas idóneas. En el trabajo del papá nosotros le ayudamos en su responsabilidad. Y entonces nosotros podemos tomar también Deuteronomio 6 para nosotras. ¿Ok? ¿Sí se escucha bien? ¿Siento que se escucha bien? Sí, ok. Entonces, dice el versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo leí apenas ayer en otra versión, que la verdad no me acuerdo qué versión fue, creo que fue la nueva versión internacional, pero me gustó cómo lo decía porque dice, en vez de decir Jehová uno es, dice Jehová es el Dios, ¿sale? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener en mente. Esto quiere decir que Jehová es el único Dios verdadero. Y como madres, es necesario crear conciencia en nuestros hijos que existe un Dios, que este Dios es único, es el único Dios que existe, todopoderoso, que Él nos creó. También es importante crear a nuestros hijos conciencia de los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y explicarle cómo es Dios. De su gloria, pero también de quiénes somos nosotros ante este Dios. Es importante que nuestros hijos sepan que... ¿Sí suena bien? No. ¿Sí? Ok. Es importante que nuestros hijos sepan cómo está su estatus ante Dios. Es decir, esto que dijimos, que ellos son pecadores. Entonces, lo que decía yo es que es importante hacer conciencia a nuestros hijos que son pecadores y que necesitan de la redención de Cristo. Básicamente el Evangelio. Todo lo que les dije. Somos creados, fueron creados primero Adán y Eva, se cometió el pecado, por el pecado de Adán nosotros somos pecadores y necesitamos esta redención. Entonces, nuestro papel principal, primero, es evangelizar a nuestros hijos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hablar del Evangelio a nuestros hijos y hablar de lo que Jesucristo puede hacer en nosotros. ¿Ok? Que nos ha dado acceso al Padre y que podemos ahora nosotros estar delante de Él y ahora tener una vida eterna gracias a Cristo. Entonces, tus hijos van a conocer a Dios por medio de ti, por cómo tú se los presentes, incluso por cuántas veces hablas de Él en el día, durante el día. ¿Cuántas veces hablas de Dios durante el día? También van a conocer a Dios por lo maravillada que tú estés de Dios y por lo maravillada que tú estés de lo que Dios ha hecho a través de ti. Porque, bueno, los niños que van a la escuela pues pasan muchas horas en la escuela, pero después de la escuela, ¿con quién pasan más tiempo? Con la mamá. Entonces, la mamá es la que es, como decíamos, la embajadora, es la representante de transmitir lo que es Dios y lo que quiere Dios hacia nuestros hijos. Entonces, la primera persona, como decía, por la cual debes estar preocupada para evangelizar es tus hijos, ¿sí? Tu hijo. Y está bien, hermana, si en tu corazón tú tienes un deseo de evangelizar a tu vecina, a tu tía que no es cristiana, a la maestra, es correcto, pero que no se te olvide que la primera persona que tienes que evangelizar es a tus hijos, ¿sale? Eso es lo primero que hay que hacer. Y bueno, esto de evangelizar a nuestros hijos se puede hacer de dos maneras. Una es por medio de pláticas establecidas, o sea, de decir, yo voy a hablarle una vez a la semana a mis hijos, una vez al mes, una vez, cuando tú creas, tú conoces a tus hijos, sabes más o menos cuánto necesitan o cómo lo necesitan, pero es realmente establecer un tiempo en donde digas, yo les voy a decir a mis hijos tal cual el Evangelio, tal cual Dios te creó, eres pecador, Cristo vino a morir por ti, el Evangelio. Yo me acuerdo de una vez que mi mamá me llamó a mí, a mi hermana, solo tengo una hermana, y nos llamó a su cuarto y ahí ella nos contó la historia, o sea, nos contó el Evangelio. Pero yo digo, puedes hacerlo muchas veces, o sea, más bien yo creo que deberías hacerlo todas las veces hasta que estés seguro que tu hijo es salvo. O sea, no solamente una vez y no esperar que en la iglesia sea donde se enseñe. Obviamente se va a enseñar en la iglesia, pero tú debes ser la principal en enseñarles el Evangelio a tus hijos. Espérenme. Sí. Entonces, esta es una manera, ¿sí?
una manera de hacerlo, pero esto de evangelizar a tus hijos también lo puedes hacer cotidianamente, o sea, en cada momento, en cada situación. No, esto es aparte, no es como, siéntate, hijito, te voy a explicar esto. Esto es otra cosa. ¿Y cómo se hace? Porque tu hijo es pecador, ¿sale? Tu hijo va a pecar muchas veces al día y tú lo vas a ver. Entonces, cuando tú te des cuenta de que él está haciendo algo, inmediatamente lo apuntas hacia Cristo y lo llevas hacia Él. Entonces, esto lo haces por medio de su ley, es decir, lo que Dios ha mandado en su palabra, pero también por medio de su gracia, que es la obra de Cristo. Les voy a poner un ejemplo. Probablemente le voy a hablar a las mamás que tienen hijos adolescentes, ¿no? Para no hablar solo de los niños chiquitos. Probablemente tu hijo adolescente te dijo una mentira para poder salir con sus amigos, ¿no? Te dijo una mentira para salir con sus amigos, pero tú descubres esa mentira, porque aparte las mamás tenemos un muy buen sentido que descubrimos de repente, ¿no? Tú descubres la mentira, pero te das cuenta que él te hizo, o sea, que él te dijo esa mentira porque sus amigos se burlaban de él, porque le decían que él no tenía autonomía y que siempre obedecía a sus papás. Entonces él, para pues demostrarle a sus amigos que no es cierto, pues te dijo una mentira y les dijo, ya ves cómo no. Entonces tú te diste cuenta de todo eso. En primer lugar, como dijimos, que no vamos a atacar y no vamos a cambiar el comportamiento, sino el corazón. Y les decía yo que tienen que ver por qué están haciendo lo que están haciendo sus hijos. Y aquí ya lo viste, ¿no? O sea, me dijo mentiras, pero ¿por qué? Porque sus amiguitos. Y hay algo que ahorita vamos a hablar que se llaman ídolos del corazón. Y el ídolo del corazón en este caso fue el temor al hombre, que el niño tuvo, bueno, el adolescente tuvo temor al hombre porque él temió lo que sus amiguitos decían, ¿no? Así como, es que se burlan de mí, pero no creo que se burlan de mí, entonces miento. Y una vez que tú te hayas entendido lo que está sucediendo, entonces aquí ya entra lo que dijimos del Evangelio, la ley y la gracia. En primer lugar, la ley. Tú vas con tu hijo adolescente y le vas a decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal. ¿Por qué? Porque Dios dijo en su palabra que no mintieras. Mentir es pecado y lo que tú hiciste es pecado y está mal. Y le exhortas, etcétera. Pero no se queda ahí. Viene la gracia. Y entonces con tu hijo adolescente le vas a decir, pero ¿sabes qué? El Señor te perdona. Si tú te arrepientes por lo que hiciste, el Señor te va a perdonar. Y ahí viene la gracia. Entonces, esta dinámica también es de presentar el Evangelio a nuestros hijos. Entonces, lo que les decía era, tenemos dos opciones, bueno, no dos opciones, sí, dos opciones que las dos se tienen que hacer. Primero es el decirle el Evangelio a tus hijos tal cual, contarle la historia de Cristo, del pecado, etcétera, y cotidianamente ayudarlo con las cosas que él haga a llevarlo hacia Cristo y el Evangelio, ¿ok? Entonces, seguíamos estudiando esto que aprendimos el día de ayer, o antier, no me acuerdo bien qué día fue, pero de esto del Deuteronomio que decíamos que se llamaba la Shema. El Deuteronomio 6, lo que leyó mi hermana, se llama la Shema porque dice oye, esa es la palabra oye, ¿sí, no? Sí, ok. La palabra oye, entonces esta es la Shema. La Shema sigue diciendo, nuestra segunda tarea como madres, dice el versículo 5, amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y sigue diciendo todo esto, ¿no? Entonces, en segundo lugar, tenemos que nuestra tarea como madres es que una vez que hayan nuestros hijos aceptado a Cristo, recuerden, nuestra principal tarea es evangelizar y que acepten a Cristo. Y nuestra segunda tarea es una vez que ellos acepten a Cristo como su Salvador, logren someterse a Él. Y esto quiere decir que le adoren, que le obedezcan, que crezcan en santificación con un carácter piadoso. Esta es la segunda parte de nuestra tarea como madres. Entonces, en Deuteronomio leímos cómo hacerlo. Primero dice, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Ahí, ¿a quién le está hablando?
a los papás. Ahí todavía no le está hablando así a los hijos, no habla a los hijos, dice grábatelas en el corazón. Entonces, lo primero que hay que hacer y que es necesario es grabarte tú las palabras de Dios en tu corazón. ¿Cuántas de nosotras podemos decir que tenemos grabado en nuestro corazón la Biblia? No sé, yo tampoco podría decirlo que lo tengo así. Pero nos dice eso el mandamiento en Deuteronomio, grábate en tu corazón las palabras. Porque ¿cómo vas a hablar ante tus hijos de algo que no sabes tú? No quiere decir que no lo tengas que hacer, aunque no lo sepas, pero si tú no sabes lo que Dios dijo en su palabra, ¿cómo le vas a decir a tus hijos, mira, hijito, hiciste mal porque Dios dice esto y esto y esto? Si no lo sabes, tú no lo puedes hacer. Entonces es muy importante que seas tú la primera en amar, en obedecer y en adorar a Dios. Y que estés en un proceso de transformación, en un proceso de santificación. Que las palabras de la Biblia te abracen, que sean tu autoridad para tu vida y que ames a Dios con todo el corazón de tal manera que quieras que Dios sea glorificado por todas las personas de la tierra, empezando por tus hijos. Ese amor por Dios debería ser tan intenso de, Señor, quiero que todo el mundo te dé gloria, de tal manera que mis hijos deben ser los primeros que te den esa gloria que tú mereces, ¿no? Entonces, dijimos que nuestros hijos conocerán a Dios por las veces que tú les hables de Él y por cómo se los presentes, es lo que dijimos ahorita. Pero también lo van a conocer cuando te vean leyendo la Biblia y orando. Y también lo van a conocer por cómo respondes a tus circunstancias. Si te enojas mucho, si gritas mucho, todas esas cosas, tú estás, acuérdate que tú eres embajadora y tú representas a Dios. ¿Qué clase de Dios tus hijos están conociendo por medio de ti? ¿Sale? Entonces la idea de que ellos van a tener de Dios va a ser moldeada por lo que nosotros les enseñemos, pero también por lo que nosotras somos, ¿sí? Entonces, ¿cuán importante es nuestro testimonio personal de nuestra vida cristiana ante nuestros hijos? Y bueno, después de esto dice que debemos inculcárselas las palabras de Dios, es decir, la Biblia, debemos inculcárselas continuamente a nuestros hijos. Entonces, ya que tenemos nosotras las palabras en nuestro corazón, las inculcamos a nuestros hijos. ¿Cuándo? Solo en la noche, cuando ya nos vamos a orar, a dormir, oramos rápido, cantamos algo y ya nos dormimos. Solo en la noche, o por las mañanas, solo pues el devocional personal, o solo los domingos cuando vamos a la iglesia, o cuando. La palabra de Dios dice que tenemos que repetirlas y hablar de ellas cuando estemos en casa, cuando caminemos, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, es decir, todo el tiempo, ¿sí? En cada oportunidad que tú tengas, ya les di el ejemplo, por ejemplo, de este adolescente, ¿no? Pero con niños chiquitos. Por ejemplo, los niños chiquitos son muy de, cuando juegan con otros amiguitos, los bebés, se empiezan a pelear por el juguete, ¿no? Ahí se lo empiezan a jalonear. Esa también es una oportunidad que tú tienes para hablarle a tus hijos de Dios. De no es bueno la envidia, no es bueno compartir, a Dios no le agrada esto, Dios te manda esto. O sea, todo, cada momentito es bueno para que tú puedas compartir. Entonces, la Biblia nos dice que se las inculquemos, las palabras de Dios se las inculquemos continuamente a nuestros hijos, en todo momento. Y el versículo termina diciendo que estas palabras de Dios deben ser visibles para ti y tu familia. Lo dice en el 8. Las atarás como una señal en tu mano y estarán por frondarles entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? En tus puertas, en frontales, en tus ojos, decía, ¿no? O sea, en realidad visibles. Tengo yo una anécdota muy divertida porque cuando yo era niña no existían, bueno, sí existían los celulares, yo no tenía un celular. Entonces, pues en realidad cuando íbamos al baño solíamos leer como la etiqueta del champú o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo iba a la casa de mi abuelito,
de mis abuelitos, ellos por todos lados tenían pegados versículos bíblicos. Y hasta en el baño. Entonces, mientras tú estabas en el baño, ahí estaba el versículo. Entonces tenías algo para meditar. No, es chistoso, pero es como en todo el tiempo, en todo momento estás meditando en la palabra de Dios. Sí. Entonces, por ejemplo, si tienen niños chiquitos, trata de tener Biblias accesibles, sencillas para ellos, pero que estén accesibles, porque luego nuestras Biblias están en los armarios, así, en los libreros, así como bien escondidos, o nuestros hijos adolescentes también, que tengan acceso a la Biblia, ¿no? Que todo el tiempo esté ese acceso a la palabra de Dios. Entonces, otra manera muy buena de inculcarle a nuestros hijos sobre la palabra de Dios, pero además que ellos puedan someterse, puedan adorarlo y puedan crear este carácter piadoso, es, en primer lugar, orando y pidiendo a Dios por ellos. O sea, entendimos que nosotros no vamos a hacer nada, por nosotros no es, pero es orar por mis hijos para que ellos puedan tener este carácter, que el Señor trabaje en sus vidas por medio de nuestra crianza. Pero después es enseñarle y animarle a tener una relación con Dios. O sea, a mí me toca enseñarle cómo, o sea, nosotros no nacemos sabiendo cómo orar, o no nacemos sabiendo cómo leer la Biblia o algo así. Entonces, nosotras como mamás debemos enseñarle a nuestros hijos eso, ¿sí? El que es importante tener un tiempo devocional, el que es importante que tú ores, el que cómo depender de Dios incluso en tiempos de angustia, cómo alabarle y ser agradecidos cuando nos da bendiciones, cómo tratar a sus enemigos, ¿no? Tengo también, hace poquito, antes de venirnos, creo que sí fue la primera vez que mi hija tuvo como un conflicto con una amiguita. O sea, nunca había sucedido. Y entonces yo estaba así como de, ¿y cómo se resuelven estas cosas? Pero también en eso, ¿no? O sea, también es cómo enseñarle a seguir amando a sus amigas y a sus enemigos y cómo hacer las paces y cómo todo, ¿no? Es eso todo el tiempo, es enseñarle a nuestros hijos. Y también hay una cosa que mi hija y yo hacemos, que yo lo aprendí de mi mamá. Yo creo que ella lo hizo siempre, pero yo fui más consciente cuando yo tenía, yo creo, como unos 19 años. Y me acuerdo que todas las mañanas yo tenía que pasar por su cuarto para ir al baño a bañarme. Y todas las mañanas pasaba y volteaba y lo que veía era a mi mamá sentada en su cama leyendo la Biblia. Todas las mañanas. Y eso para mí fue como muy impactante porque yo dije, ¿qué tiene de padre eso que mi mamá lo hace todo el tiempo, no? Y entonces yo quise eso y yo empecé a hacerlo. Y entonces, por ejemplo, ahora con mi hija, está muy bonito porque nos sentamos en la mañana, yo estoy en mi cama y ella viene y cada quien está leyendo su Biblia. O sea, no es como que tengamos un devocional juntas, pero cada quien leyendo su Biblia en las mañanas. Y hay veces que yo, pues sí, o sea, creo que a todas nos falla. Entonces hay días que tengo tantas cosas que hacer que me levanto y empiezo a hacer cosas. Y mi hija me ha dicho varias veces, mamá, ¿y tu devocional? Así como de, ¿por qué empiezas a hacer cosas si lo primero es el devocional? Y entonces yo así como de, sí, ¿verdad? Ella me dice, entonces es algo muy, o sea, eso quiere decir que a lo mejor es un buen ejemplo que ella ha recibido y que ahora me regaña a mí porque no lo hago. Pero esas cosas son las que debemos hacer. Entonces te pregunto a ti, ¿cuántas veces te ve tu hijo o tu hija orando o leyendo la Biblia o buscando de Dios? Y tampoco es como que le tengas que hacer para que te vean, no, pero algo tiene que saber tu hijo de tu vida espiritual. O ha visto transformación en tu vida. Tus hijos han visto cómo has cambiado, ¿no? Eso es muy importante. En tercer lugar, es necesario que lo eduques con normas bíblicas. Para ayudarle a formar su carácter piadoso, es necesario que lo eduques con normas bíblicas. La oportunidad de construir su carácter será, como dijimos, en cada pequeña oportunidad.
Por ejemplo, los niñitos estos que les decía de que se pelean por juguetes, esa es una muy buena oportunidad para que construya un carácter piadoso, que aprenda a compartir, que aprenda a pedir bien. Cualquier cosita, esas son oportunidades para construir un carácter piadoso. Entonces, ahí es donde tú entras con las normas bíblicas necesarias para cada situación. Pero hay una aclaración necesaria en este punto, porque muchas veces, como mamás, se nos olvida y no actuamos conforme a las leyes bíblicas, sino actuamos conforme a nuestras propias leyes. Yo muchas veces no regaño a Coqui con bases bíblicas o leyes bíblicas, pero regaño a Coqui con leyes de Nayeli. La ley de Nayeli es la que estoy ejerciendo. Y les voy a dar un ejemplo para que entiendan más o menos a qué me refiero. Este ejemplo no pasó, pero me gusta utilizarlo. Mi hija, estoy yo sentada en el sillón y mi hija llega y empieza a brincar y a cantar y no sé qué y así. Y entonces no pasa nada, yo le aplaudo, le digo, ay, qué bonito y bla, bla, bla. Al siguiente día pasa lo mismo, pero ese segundo día yo tengo un dolor de cabeza y además me peleé con mi esposo. Entonces estoy toda así como estresada, ¿no? Entonces mi hija viene y hace lo mismo, pero está grite y grite y aplaudiendo, no sé. Y entonces yo le digo como, ¡Jocaber, ya! No hagas eso, ¿no? Y entonces eso fue como de, a ver, un día sí lo hago y otro día no lo hago. O sea, un día sí puedo hacerlo y otro día no puedo hacerlo. ¿Por qué? Y eso no fue una ley bíblica, eso fue una ley de Nayeli solo porque mi mood, ¿cómo se dice? Mi estado de ánimo no estaba bien. O sea, solamente porque yo no me sentía correcto, ya le prohibí hacer algo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cómo manejamos la ley, o sea, de que ellos entiendan qué está bien, qué no está bien, por qué está bien y por qué no está bien. No solamente porque la mamá se le da la gana que no esté bien, ¿sale? Y eso yo creo que es algo que nos cuesta mucho a los papás, o sea, el hecho de aprender a controlarme y entonces no decirle que no porque no está haciendo nada malo, ¿sale? Solo porque yo no me siento bien. Y entonces hay que, de verdad, porque estas leyes se vuelven relativas. Y entonces ellos aprenden es que mi mamá cuando está en ese mood, no, déjala. Pero, y cosas así, ¿no? Pero no aprenden que no se debe hacer ciertas cosas porque realmente está mal, sino nada más porque la mamá no tiene gana. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos que las leyes de Dios son absolutas. Siempre el pecado va a ser pecado. Hay veces que ellos no están pecando y los estamos regañando, solo porque nosotros nos sentimos mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, una vez que hemos entendido todo esto, que nuestra identidad debe estar primero en Cristo, pero al mismo tiempo nuestra identidad en Cristo como mamás es qué somos nosotros o cómo estamos ante Dios, luego cómo son nuestros hijos y luego cuál es nuestro propósito. Debemos entender que hay algunos factores que nos impiden cumplir con estos papeles, con esta responsabilidad. Y es muy importante tenerlo en mente porque muchas veces nos desviamos muy fácil de nuestro propósito por estas cosas. Entonces, hay varios factores. En primer lugar, lo que nos impide que cumplamos bien con nuestro papel es que buscamos nuestra identidad en un lugar donde no deberíamos buscar nuestra identidad. Dijimos que nuestra identidad es solo en Cristo y nuestra identidad como mamás es ser embajadoras, ¿sí? Pero cuando lo entendemos diferente, por ejemplo, cuando buscamos nuestra identidad por medio de nuestros hijos, por ejemplo, cuando ya los niños están yendo al kinder o algo así, ya no somos Nayeli o Gloria, somos la mamá de Coqui y la mamá de Alejandro, ¿no? ¿A poco no nos conocen así? La mamá de tal, la mamá de tal. Y eso es un ejemplo muy, muy X, pero eso nos va dando esta identidad. Y al final
tenemos la identidad de que somos mamás, esa es nuestra identidad, ¿no? Ay, sí, soy mamá, y toda mi energía y todo mi propósito y todo se va con eso. Y cuando mi hijo se va de casa, yo ya no sé qué hacer. O sea, yo ya me siento como bien perdida porque toda mi vida fue mi hijo. Entonces, esa identidad no es correcta, ¿sale? Entendimos que nuestra identidad es en Cristo y como embajadora solamente. Tiene muchas consecuencias negativas el buscar nuestra identidad en otro lugar. En segundo lugar, algo que nos impide el cumplir nuestro papel correctamente es que tenemos un propósito equivocado de nuestra maternidad. Y hemos estado hablando un poquito de eso, pero lo voy a repetir ahorita. Y se nos olvida que nuestra labor principal es trabajar en el corazón de nuestros hijos, como lo aprendimos. Se nos olvida. Entonces, todos nuestros esfuerzos económicos, espirituales, emocionales, los ponemos, los enfocamos en que nuestros hijos lleguen a ser algo grande, terrenalmente hablando. O sea, el mejor doctor, el mejor abogado, e incluso por legado. He escuchado muchas familias que es que tiene que ser abogado porque su papá y su abuelo fue abogado. Entonces, y a fuerzas. Y los meten en los mejores colegios de abogados porque, pero realmente el propósito no es ese, ¿no? Ok. El objetivo principal, entonces, que de estos logros que hacen estos papás que de repente olvidan el propósito, va a ser que ellos se sienten exitosos. Y eso tiene que ver con la identidad. Ah, mi hijo es el gran doctor. Yo me siento exitoso. O sea, crié un hijo bueno, ¿no? Y eso me da identidad a mí. Utilizan a sus hijos como trofeos para presumir, ¿no? Pues sí, porque les importa mucho su reputación o incluso el temor al hombre del que hablábamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este propósito. Otra manera en que se ve que se desvía este propósito es cuando tomamos las cosas personales. Cuando, por ejemplo, mi hijo me contesta mal y yo le digo, ¿cómo te atreves a hablarme así? A mí, que soy tu madre. ¿No? Y es como, a ver, espérame, ¿no? O sea, ¿a ti qué? O sea, ¿cómo te atreves a pecar contra Dios? Pero como yo lo tomo más personal, entonces el propósito se vuelve hacia mí, ¿no? ¿O por qué me hiciste esto a mí? Entonces hay que tener cuidado en eso. Y tu cosmovisión, una cosmovisión es pues como que el conjunto de tus ideas, lo que tú crees. Tu cosmovisión se verá reflejada en la manera en que educas a tus hijos. Si tú crees que lo más importante es lo exterior, así los vas a criar. Pero si has entendido que lo más importante es el corazón, así los vas a instruir. Entonces, en tu maternidad y en tu crianza se ve reflejado lo que es más importante para tu corazón. Y en tercer lugar, algo que impide que logremos esta correcta crianza es nuestro propio corazón, como mamás. Y bueno, como ya habíamos dicho, si tú no tienes un amor por Dios y una relación personal con Dios muy, muy fuerte, difícilmente vas a poder ejercer este papel correctamente. Pero también algo muy importante es que algo que nos impide es los ídolos de nuestro corazón. Estos ídolos de nuestro corazón, hagan de cuenta, el Señor nos creó y nos creó adoradores, así tal cual. Cuando nosotros fuimos creados, nos creó con un corazón para adorar. Y el objetivo principal de esa adoración era Dios. Pero gracias al pecado nuestro corazón se fue corrompiendo y entonces esa adoración se fue a muchas otras cosas más que no fueron Dios. Entonces, cuando nuestro corazón está desviado a lo que no es Dios, estos son los ídolos de nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, un ídolo del corazón podría ser las cosas materiales. Y entonces yo, como mujer, digo, ay, no, es que quiero tener una casa más grande y con el trabajo de mi esposo no alcanza. Entonces me meto a trabajar y dejo a mis hijos por allá en una escuela y entonces, ¿por qué? Porque quiero mi casa grande, quiero mis vacaciones, quiero una mejor vida. Les quiero aclarar,
no está mal, o sea, esos deseos no son malos, pero cuando dejas de cumplir tu papel principal y cuando se convierten en un ídolo en tu corazón es cuando están mal. Por ejemplo, también cuando el éxito, ¿no? Por ejemplo, el éxito es más importante. Y yo les decía, desde el principio yo les decía que si me hubieran conocido al principio de mi maternidad se espantarían. Yo cuando fui mamá, para mí era muy importante el éxito. Y yo era directora de ventas en Mary Kay, una compañía de cosméticos. Entonces para mí era muy importante. Y muchas veces yo fallé en mi maternidad por perseguir el éxito, porque era más importante para mí lograr eso que el alma de mi hija. Entonces, cuando nosotros desviamos nuestro corazón hacia ídolos, hacia otros ídolos, eso impide que yo pueda cumplir mi maternidad como Dios me lo pidió y lo quiso. Sí, muchas cosas, muchos ejemplos que se pueden dar, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver con el corazón, espérenme aquí, es que lo que vimos en el ejemplo del vaso del agua, lo que hay dentro de mi corazón. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a nuestros hijos de lo que nosotras decimos o hacemos, ¿no? Así que es que tú me sacaste de quicio y por eso ya te grité. Es que por tu culpa me comporto así, es que porque no te puedo hablar bien porque tú no me ayudas. Y son cosas que le echamos la culpa a nuestros hijos. Pero lo que realmente tiene, lo que impide que podamos ser buenas madres, somos nosotras mismas y lo que hay en nuestro corazón. Porque así como aprendimos con lo del vaso del agua, mis hijos podrían ser los más terribles del mundo, pero si en mi corazón hay paz, tranquilidad, amor, gozo, ellos nunca van a lograr que yo les grite o que yo les hable mal o que cometa algún pecado contra ellos. Pero como mi corazón está lleno de cosas que no tiene que estar lleno, por eso hacemos esas cosas. Entonces, ese es en tercer lugar, lo que impide mi propio corazón con todo esto que hablamos, lo que impide que yo pueda realmente cumplir con este papel como Dios me lo pidió. Y mi propia incapacidad, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Como lo hemos estado diciendo. No somos capaces, o sea, realmente. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por todo lo que ya dijimos. Pero la esperanza es que en Cristo podemos. Y como yo empecé la plática con ustedes diciéndoles, Dios es todopoderoso para transformar nuestra vida y ha transformado mi maternidad, pero que la sigue haciendo día con día. Y no sé si ustedes saben que nuestra vida cristiana existe algo que se llama santificación, ¿sí? Que es nosotros empezamos aquí en la justificación, que es cuando aceptamos a Cristo, Cristo hizo la obra, y entonces tenemos un camino hasta acá, que es la glorificación, que es cuando estemos con Dios. Y en este camino no nos quedamos igual. O sea, no debemos quedarnos como Cristo nos encontró. Él nos transforma en esta vida. ¿Y por qué nos transforma? Porque es un Padre amoroso, ¿sí? Él es un Padre amoroso que quiere que nosotros seamos diferentes. Lo mismo nosotros con nuestros hijos. Nosotros les ayudamos a nuestros hijos porque queremos que sean diferentes, porque buscamos lo mejor para ellos. Entonces, esto para decirles que nuestra maternidad es un proceso sin fin, o sea, sin fin hasta que mis hijos estén en la presencia de Dios o yo esté en la presencia de Dios. Porque muchas veces creemos, pues ya unos añitos y ya no, híjole, todo el tiempo. Y como es un proceso, también es bueno entender que es lento a veces. Que a lo mejor yo voy a dar mi mejor esfuerzo un año y a lo mejor no voy a ver muchos frutos buenos. Pero confiemos en que el Señor está haciendo su obra, tanto en nosotros como en nuestros hijos, porque, rápido les digo, la maternidad es una de las relaciones principales por la cual Dios nos santifica. Nosotros somos hijos de Dios y nos transforma por medio de ser mamás. Y esto está muy padre. Yo he aprendido a decirle a Dios como de, está bien, Señor, mándame todo,
todo lo que quieras, si voy a ser transformada. Y a veces, pues, es una oración así de, ya no tanto, pero sí, o sea, si queremos ser transformadas, tenemos que aceptarlo. Entonces, es un proceso, pero no estamos solas. Y es un proceso en el que Dios trabaja y es un proceso en el que Dios se va a llevar la gloria. Si logramos que nuestros hijos puedan ser piadosos y que lo amen, es solo por su gracia y para su gloria. Pero recordar que es un gran privilegio y que si eres mamá, es un gran privilegio e incluso con tus hijos adultos puedes seguir adaptando todas estas cosas que aprendimos, pero es nuestro deber seguir en eso. Entonces, que Dios nos ayude, nos bendiga, tenga misericordia de nosotras y bendiga nuestra maternidad. Y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias porque tú has estado con nosotros a lo largo de este estudio. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Gracias también porque sé que tu Espíritu Santo ha abierto los corazones de mis hermanas. Hemos aprendido cosas que quizás no habíamos escuchado o hemos reforzado cosas que ya sabíamos, Señor. Y te pido que en sus corazones esté ese deseo de ser madres conforme a tu voluntad, Señor, para tu gloria, como nos lo has pedido, para que nuestros hijos sean personas que te den la gloria y honra con su vida. Te pido, Señor, que les des fuerzas en este proceso que a veces puede ser muy difícil, pero que les des fuerzas, esperanza y fe en ti, en que vas a estar con ellas en todo este proceso. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos que bendigas a cada una de las familias que están aquí y que nos ayudes y mañana podamos tener un excelente y bonito día del Señor, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.